que quiere decir la llave que abre todas las puertas, ¿no? La llave maestra en francés. Y bueno, de ahí lo hemos tomado. Hablando de la llave que abre todas las puertas, ayer hablamos con Pedro Peretti con respecto a la justicia. Es la madre de todas las batallas, ¿no? Lo que sucede en la justicia. Juan José, estaba mirando en tu Twitter que tenés un posgrado en Derecho sobre Hidrocarburos y Sustentabilidad o Sostenibilidad, está mejor dicho así. ¿Cómo es esto? Contanos un poquitito. Sí, dirijo un posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA. Sí. Y bueno, está orientado a esas materias donde vemos cuestiones relativas a la producción de los hidrocarburos, a la sostenibilidad social y ambiental, y bueno, dura un año, está dirigido a profesionales de todo el país, se cursa de manera virtual, y bueno, abordamos temáticas como las que, bueno, hoy en día nos interpelan a todos, ¿no? Que tiene que ver con el rol de vaca muerta, con el RIGI, el GNL y todas estas cuestiones. Bueno, estuve viendo también en tus comentarios de X, de la red ex Twitter, que vos tenés ciertas reservas a vivir festejando. Primero vamos a decir que, según mi óptica, mi opinión, el área hidrocarburos, el área energética es probablemente el único área en la Argentina hoy que está por vivir una suerte de la fiebre del oro negro, del oro intangible del gas. Es como el único área, e incluso que en cierta forma el sector apoya a Milei, a partir del boom de vaca muerta, del potencial que hay en nuestras entrañas de la Patagonia sobre todo, además del litio, además de otros recursos, pero vos tenés una mirada más escéptica de esto, ¿verdad? Es como decís, el sector de energía, hidrocarburos en particular, y la minería con el litio, son dos sectores donde hoy en día, a pesar de que el país está pasando por entrando una recesión, ¿no? Y todo lo que es horizonte de futuro se llena de nubarrones. Bueno, el sector de energía, hidrocarburos en particular, y vaca muerta, ¿no? Concretamente, está pasando por una buena época desde hace ya unos años, no es producto exclusivo de este gobierno. No deja de crecer, de sortear todos los meses récords de producción de petróleo y de gas. Y ahora está entrando en una nueva fase, ¿no? Esto tiene que ver con no solo con una consolidación de vaca muerta como cuenca productora, sino con un perfil exportador que se le quiere dar al país, y para eso se está avanzando en obras de infraestructura. El gobierno anterior hizo gasoductos, el famoso Néstor Kirchner. YPF está haciendo hoy un oleoducto, y la novedad, de la mano del RIGI, ¿no? Del régimen de incentivo a las grandes inversiones, es este plan, ¿no? Este proyecto, megaproyecto de licuar el gas y venderlo como gas líquido, ¿no? El GNL, que requiere hacer 3 gasoductos, una planta de licuefacción, etcétera, que también está encabezando YPF. Entonces, la conclusión es, el sector energético hoy es, de alguna manera, una burbuja donde hay mucho entusiasmo inversor de la mano de ese régimen, y junto con el litio, el cobre y la minería, son sectores donde vamos a ver seguramente en los próximos 2 años un boom inversor. Recordemos que el RIGI exige invertir mucho en los primeros 2 años, y eso va a traccionar toda la actividad. Entonces vamos a ver un nivel de actividad alto, eso va a repercutir en ingresos también para la nación y las provincias, y para las propias compañías que se van a dedicar a exportar ese crudo y ese gas. Ahí las preguntas que surgen al compás de ese boom inversor es:
de qué manera Argentina va a lograr que esos ingresos redunden, ¿no?, en un programa de desarrollo que también llegue a empresas intermedias, ¿no?, las pymes, las empresas de servicio, proveedoras, todo el entramado productivo, y que además ayude a reducir los niveles de pobreza inaceptables que tenemos. Sí, a ver si voy entendiendo, Juan José. Es también un enigma para todo el mundo saber si el RIGI finalmente deja algo para el pueblo, algo para el país. El sector energético, si bien emplea mucha gente, no es un sector que vaya a emplear mucho más. O sea, sí va a emplear, porque aparte tiene obra por delante, pero es un sector que, ¿en qué va a redundar? ¿Va a dejar impuestos le va a dejar un dividendo si todo se rige por el RIGI de aquí en adelante? Las inversiones grandes, ¿van a dejar una parte o hay que esperar el efecto derrame? Hay un poco de todo. Por un lado, son grandes inversiones, ¿no? Tienen un piso de $200 millones por proyecto. Quiere decir que esa inversión va a entrar, va a movilizar actividad, empleo y recaudación. En cuanto a pozos, perdón, Juan José, en cuanto a pozos, $200 millones son dos pozos de petróleo, porque veo que, por ejemplo, YPF se está desprendiendo de los pozos que tiene desperdigados en Chubut, Río y en Santa Cruz, para quedarse y centrarse en Vaca Muerta. Estos pozitos son inversiones de 100 a $200 millones cada pozo, si tengo entendido, no sé si corregime. No son esos valores. A ver. Pero no solo no son esos valores, sino que hay una cuestión que no está saldada, si es que se va a usar en los pozos, o sea, en los yacimientos, lo que en la jerga se llama el upstream. Eso hay que esperar la reglamentación del RIGI. Hoy no está claro que sea ahí. Sí, en lo que es transporte, ¿no?, los gasoductos, los oleoductos, o las plantas de separación, o la planta de licuefacción, u otras obras de gran porte. Pero así sean yacimientos o no, digamos, todas esas obras de infraestructura, decíamos, requiere gran inversión inicial. Entonces eso va a ser una movilización importante de recursos materiales, financieros, tecnológicos. Pero el producto final es la exportación de bienes, ¿no?, de gas o de petróleo. Y ahí sí, el RIGI da grandes beneficios a los exportadores, que se traducen primero en largos plazos de exportación y segundo en que no tienen que repatriar los dólares de esas exportaciones. Eso es doloroso para la patria, me parece. O sea, ¿dónde es lo conveniente ahí, Juan José? Y te pongo un ejemplo. En el gobierno anterior se había querido avanzar en un proyecto de GNL, específicamente para el GNL, y sí, obtuvo media sanción en diputados. Esto traccionado por el ministro Massa en su momento. Sí. Y después en el Senado no logró avanzar y no salió. Bueno, pero ese otorgaba el 50% de las divisas de libre disponibilidad en el exterior. 50%. Y en ese momento YPF y Petronas firmaron un BOW y dijeron, bueno, esta ley la necesitamos para hacer el proyecto. Bueno, hoy en día el RIGI te da el 100%. O sea, exactamente el doble. Entonces, ahí hay un plano como para interpretar lo que está buscando el gobierno con este régimen, ¿no? Y el otro costado, que a veces, más allá de una reducción de ganancias y otros beneficios, es que no hay derechos de exportación a partir del tercer año, ¿no? Y así, digamos, porque si vos vendés el gas y el gas a nivel internacional, porque tenés otro conflicto geopolítico, lo que fuera, se multiplica el precio, bueno, el Estado no recauda más de ahí, aunque haya una renta extraordinaria. Pero ¿cómo eso te parece correcto? ¿Te parece bien que pase eso? Me parece que un régimen de incentivos es necesario. Estos proyectos están muy en el límite porque tenés que llegar a Asia con el producto, estás muy fino, entonces se requieren beneficios.
me da la sensación que se pasó de rosca, ¿no? Como que se dieron por demás. Que demasiado generosos con los inversores, ¿no? A tal punto que estamos renunciando a toda bonanza, estamos prácticamente renunciando a sacarle el jugo a nuestros propios recursos. Sí, yo no sé si a toda bonanza, por un lado, y por otro lado, es YPF, ¿no? La principal motorizante de estos beneficios. Entonces, bueno, al final del día YPF es 51% nacional y esos ingresos podrán ser reinvertidos. Entonces, por ese lado, el esquema debería cerrar. Pero al mismo tiempo hay otra pregunta. Juan José, eso podría pasar en el mejor de los casos, pero hemos visto en otras épocas que la administración de YPF lo que hacía era repartir ganancias entre los accionistas. Sí, esa era la época de Repsol YPF, ¿no? Después eso se cortó a partir de 2012, ya no volvió a suceder. Desde 2012 YPF es una empresa mixta, 51% del Estado Nacional y las provincias, y todo lo que ha ganado lo ha reinvertido en Vaca Muerta. Hoy tiene un plan de negocios diferente, ¿no? Como vos decías, está desinvirtiendo en todas las otras cuencas que no son la neuquina, en áreas que no son rentables o no lo son tan rentables como Vaca Muerta. Y tiene un perfil exportador, ya empezó a exportar petróleo a Chile y ahora está haciendo un oleoducto hacia Río Negro para exportar y quiere hacer los gasoductos también para exportar GNL. Bueno, ese es un nuevo plan de negocios. Las autoridades, bueno, entienden que es la mejor forma de desarrollar, digamos, la capacidad máxima que tiene un yacimiento de clase mundial como es Vaca Muerta. Bueno, tal vez eso sea razonable bajo ese esquema, pero por ahí el déficit no esté tanto ahí en lo que hace la compañía, sino en los marcos regulatorios que fija el Estado, ¿no? Hoy la desregulación incluida en la ley de bases implica que se ha roto una regla que viene del año 1967 que privilegia el mercado interno, ¿sí? La prioridad la tiene el mercado interno y después las exportaciones. Eso no ocurre ahora. Eso se rompió con la ley de bases. Es peligroso eso. Y si vos tenés, ¿cuál es el argumento? No es que esto es en el vacío. El argumento es, bueno, estamos en un paradigma de abundancia con Vaca Muerta. O sea, nos sobran recursos energéticos. Entonces, bueno, como hay de sobra, bueno, va a haber para el mercado interno y para la exportación. Entonces, no va a ser una preocupación. Ese argumento puede ser sólido en algún contexto, pero podría suceder que en alguna coyuntura falte, ¿no? Para el mercado interno, que tengas que importar gas, te va a pasar porque hay un pico muy alto en invierno y eso siempre algo vas a tener que importar. También hemos visto en gasoil, ¿no? Que en alguna coyuntura se tuvo que traer barcos y de urgencia. Sin ir más lejos. Pero como concepto, ¿no? Que el Estado se corra de ahí, que se deje de preocupar por el mercado interno, que deje de hacer las importaciones que hoy hacen en ARSA, YPF o Camesa. Bueno, ahí hay interrogantes sobre si podemos pasar de la noche a la mañana a un esquema más similar al de los años 90, ¿no? Donde el Estado deja de cumplir un montón de roles que hoy ejerce. Bueno, eso es preocupante porque además marca abre una puerta peligrosa a no ser prioridad los argentinos de los recursos de la Argentina. Y además en la ley base tengo entendido también que el uso del agua, por ejemplo, en algún pueblo que esté produciendo en algún yacimiento, tiene prioridad la empresa por sobre la población del uso del agua potable. Sí, eso era en el marco del RIGI, ahí hubo fuertes discusiones, me acuerdo en el Senado, algo se morigeró, recuerdo al secretario de Energía diciendo, bueno, no conocía ese artículo, y digamos se lo atajó a tiempo, pero bueno, son dudas que hasta que no está la reglamentación y ver esto caminar como es algo novedoso,
bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. Pero eso puede pasar que un pueblo quede sin agua porque una empresa le cierre el grifo. Hasta donde tengo entendido, digamos. Lo que nos estás diciendo, Juan José, es que hay que esperar que pase a ver qué sucede, o me entendí mal. No, lo que había era una cláusula que decía, bueno, si un proyecto entra al RIGI y tiene los beneficios, y eso implica que tiene acceso a recursos hídricos o de otro tipo, bueno, las provincias no podrán regular el uso, por ejemplo, para consumo local, ¿no?, de la población. Esa era la redacción inicial. Eso se modificó en el Senado, ¿no?, para que no fuera así tan drástico y que las provincias tengan ejercicio del poder de policía y puedan de alguna manera gestionar ese recurso. Y, por ejemplo, la participación de las pymes, hasta un 20% de la inversión total, fueron cambios, a mi modo de ver, atinados que incluyó el Senado en ese reglamento. Estamos hablando con Juan José Carvajales. ¿Cómo te presentaría, Juan José? ¿Sos abogado? ¿Sos especialista en recursos de hidrocarburos? ¿Estás metido en el sector? Digamos, ¿tenés una consultora que se dedica a hacer estudios de suelo? ¿Estudios de qué, por ejemplo? Para ponernos en autos. Soy abogado y politólogo de la UBA. Sí. Tengo una consultora que es Papartúa, hacemos análisis y bueno, consultoría energética, de políticas públicas, de hidrocarburos, de minería, de ambiente. Pero si me preguntas a mí, lo que soy es docente universitario. Viviría dentro de un aula, es lo que más me gusta hacer, y bueno, y todo lo demás es complementario. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está el mundo universitario? Porque están en serios problemas, mal, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Sí, mal. Estamos en una semana de paros y visibilizaciones del conflicto. Se arregló medianamente la cuestión de gastos operativos para las universidades, la UBA y el resto de las universidades del SIN. Pero los sueldos docentes han perdido, o sea, entre un 30 y un 45% desde el principio de año. Eso no se ha revertido y esta cuestión salarial se adosa a otras problemáticas que tienen que ver con infraestructura, que lo vivimos a diario, con sueldos de los no docentes también, con partidas para investigación y desarrollo. Bueno, la verdad que son momentos críticos para la Universidad Nacional y yo creo que ahí se juega una clave de nuestro futuro. Entonces, así como hubo una marcha multitudinaria e histórica, digamos, allá por, ya no me acuerdo, marzo creo que fue, abril, bueno, la cuestión no desapareció de la agenda, sigue siendo una gran preocupación para la comunidad académica, universitaria. Y creo que tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para visibilizar que esto es un tema que sigue pendiente, ¿no?, por parte del gobierno nacional. Recordemos que no tenemos un ministerio de educación y bueno, hay negociaciones, esperemos que se puedan ir encarrilando. Juan José, ¿alguno de mis compañeros le quiere hacer alguna pregunta por ahí? Sí, ¿qué tal, Juan José? Buenas noches, el Tano Fachenta te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien preocupado, digo, porque en realidad, atento a lo que vos estabas describiendo recién, es un negocio que en los números funciona bárbaro, pero que en la realidad tiene más que ver con entrega de recursos que, si los manejara el Estado de una forma fehaciente y concienzuda, darían otra respuesta a esta situación crítica social que estamos viviendo. Digo, te lo pregunto para ver si más o menos te entendí o si estoy equivocadísimo. No terminé de entender la pregunta. ¿Si manejara el Estado qué cosa? Los recursos que están en venta hoy o que están ofrecidos hoy para ser explotados a través del RIGI. A ver,
Los recursos hidrocarburíferos del subsuelo son del Estado, siempre lo fueron, eso no ha cambiado nunca. A partir de reforma de la Constitución en el año 94, la titularidad pasó de ser del Estado Nacional a las provincias, pero siempre fue, digamos, del sector público, nunca fue de una empresa, del sector privado, a diferencia de como vemos en las películas, Estados Unidos. Lo que hace el Estado es darlas en concesión por 30 a 35 años. Se la puede dar a una empresa pública provincial, por ejemplo Neuquén tiene gas y petróleo, la empresa GIP, o se la puede dar a YPF, una empresa mixta estatal, o se la puede dar a empresas privadas nacionales como Pan American, Pampa, Tecpetrol, Pluspetrol, la que fuere, o grandes empresas internacionales que también están en vaca muerta como Shell, Chevron, Exxon, etcétera, ¿no? Wintershall, varias. Total. Bien, ese esquema viene desde hace años, ¿no? Eso no se ha modificado. La diferencia hoy en día es, por un lado, el perfil de YPF, ¿no? En su plan de negocios, de esto ya hemos hablado, y por otro lado, ¿quién regula la exportación? ¿Cómo se regula esa exportación? Hasta ahora había un grifo, ¿no? Y lo manejaba el Estado Nacional, te abría o te cerraba la puerta según cómo estabas abasteciendo el mercado interno. Eso va a ser un cambio, pero no hay venta de activos aquí. Cuando sí hablamos de venta de activos, y la novedad la hemos tenido esta semana, es, por ejemplo, el sector hidroeléctrico, ¿no? Ahí se vencen concesiones y hoy salió un decreto en el día de ayer, donde se van a renovar esas concesiones, se van a hacer licitaciones nuevas. Ahora se prorroga por un año a las actuales, pero después se va a volver a licitar, y después Enarsa y Nuclearélectrica, dos empresas estatales, se van a correr el negocio, iban a tener una participación y se van a correr. Y ahí la Secretaría de Energía hará las licitaciones y verá si las adjudica o si eso queda desierto y revierten al Estado. Pero, digamos, las represas, que son aquellas que hizo en su momento Agua Energía e Hidronor, siguen siendo estatales, no se van a vender como tales, por lo menos es lo que dice el gobierno al día de hoy, pero se van a concesionar. ¿Cuál era la variante? Bueno, que revirtieran al Estado y que fuera el Estado y que las administrara, las explotara, tuviera una ganancia. Pero bueno, el gobierno decidió otra cosa. Digamos también que esto se podría haber resuelto en el gobierno anterior, que como en tantos otros temas procrastinó, no lo resolvió a tiempo. Y bueno, y este gobierno obviamente, conforme a su ideario, dice, bueno, quiero que haya iniciativa privada y que el Estado se corra. Bien, a lo que yo iba es, en este contexto que vos bien señalás, que viene prácticamente desde los años 90 hasta el día de hoy, si yo mal no recuerdo, si no, corregime. Hubo cambios igual en el medio, ¿no? En este contexto en el cual se concesionan los bienes naturales o los recursos naturales energéticos y o de otro tipo, que son explotados por empresas que a veces son holdings y pertenecen solamente al mismo grupo empresario. Digo, ¿esto no genera también una posición dominante monopólica en la cual el que gana siempre es el mismo? Digo, una suerte de todos ponen en la perinola. No, yo no lo veo así. Es cierto que el gobierno quiere volver a un esquema similar al de los años 90, y que va a ser difícil, las dos cosas, ¿no? Lo quiere hacer, pero va a ser difícil si no se pasa por una fase de transición, ¿no? Con reglas, que hoy no existen esas reglas. Entonces, está claro dónde se quiere llegar, pero no el cómo, cuál va a ser el camino o la secuencia de pasos. Ahora, en el sector energético no hay monopolios. Podríamos hablar de oligopolios, son pocos los productores, no pueden ser más de 15, serán más o menos. Son pocos, ciertamente. Pero el que tiene más del 50% es YPF, ¿no? Tanto en petróleo como en gas, como en combustibles. Entonces, ahí es el Estado el que tiene una posición de control. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado con esa posición? Bueno, el gobierno de Milei dijo de entrada, no sé si se acuerdan, al día siguiente de haber ganado, bueno, yo quiero vender YPF, pero no ahora, cuando la ordenemos, cuando mejore su rentabilidad o su cotización internacional. Bueno, después no se han dado mayores precisiones sobre eso.
Y pero además, digamos, Juan José, que sería un error histórico y sería estratégicamente, creo que casi ningún país se desprende de las acciones de su principal empresa energética. Yo coincido que es una cuestión estratégica, pero también una cuestión económica y que no encuentra visos de racionalidad vender una empresa como YPF, sobre todo con un plan de negocios que tiene todas las de mejorar, ¿no? Claro. Un perfil exportador te mejora tu rentabilidad, y algo que también fue pasando desde el principio de año, que fue la liberación de los precios de los combustibles, ¿sí? Que si bien en dólares puede estar en algún punto intermedio, en pesos, digamos, pesos constantes ha subido mucho, y eso ha mejorado la rentabilidad de las compañías, sobre todo de YPF, que saca de ahí el 70% hoy en día de su cash flow para después invertir en vaca muerta. Entonces, esa es otra señal que todavía no se refleja al 100%, que es una liberación de los precios de comercialización que te lleva a un acople con los precios internacionales, ¿no? Entonces ahí hay también un debate sobre si Argentina debe liberar sus precios para que fluctúen conforme las variables globales. Sí, vamos a traducirlo. Así fuera un país que no tiene. Claro, Juan José, traduciéndolo al idioma que entienda todo el mundo y no tan técnico, ¿para qué cobrar el petróleo? ¿Para qué cobrar la nafta a la gente, al pueblo? Como si fuéramos un país importador si somos un país productor de petróleo, y estamos queriendo equipararnos con los que no tienen los recursos y se lo venden el petróleo así a la gente. Sí, esa es una forma de verlo y es razonable. Otra forma de verlo es, bueno, pero la inversión para desarrollar esos hidrocarburos no es 100% nacional, entonces vos tenés que convocar al capital extranjero, ¿no? YPF hoy está haciendo una asociación estratégica con Petronas, la empresa estatal de Malasia, para desarrollar IGNL. Bueno, ese es un ejemplo. Lo hizo en 2013 para desarrollar vaca muerta cuando se asoció con Chevron. Entonces, esos ejemplos te marcan de que cómo atraes al capital internacional. Bueno, tenés que darle ciertas reglas, ¿no? Así se dice, reglas globales del negocio. Entonces, una es, bueno, no tenés que tener cepo, otra, tenés que poder comercializar los productos a los precios internacionales o tener posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales. Bueno, todas esas condiciones que a veces nos parecen leoninas vistas desde acá, cuando se lo planteas a un inversor extranjero, te dice, bueno, si no, me voy a Angola, me voy a Trinidad y Tobago, me voy al Golfo de México. Necesitan que seamos lo más bananero posible. Hay que verlo. Sí. Necesitan que seamos lo más bananero posible, para hablar mal y pronto. Bueno, por eso, esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, bueno, sin inversión no desarrollar los recursos. Entonces, ese es un trade-off, digamos, no es fácil resolverlo, depende también de las coyunturas, depende de la capacidad que tenga el propio Estado para fijar las reglas, para controlarlas, depende también de si tenés una herramienta nacional, por eso es tan importante tener YPF, ¿no? Entre otras cuestiones, porque además, vos ves, las empresas internacionales vienen a buscar YPF. Entonces, no es lo mismo tenerla o no tenerla y fijar reglas que sean claras, que se puedan mantener en el tiempo. Entonces, ahora, por ejemplo, con el RIGI, una de las cuestiones principales es una estabilidad por 30 años. Y bueno, cuando uno mira el historial de Argentina, ¿no? El track record, decís, bueno, 30, ¿quién garantiza en este país que en 30 años no va a cambiar algo? Como el viejo régimen de minería. Entonces a veces como que nos pasamos de rosca para mostrar que somos el mejor alumno de la clase y a veces nos termina jugando en contra. Y sí, yo creo que si un gobierno asume en un futuro un gobierno de tinte nacional y popular, no va a permitir que sea un extractivismo tan salvaje y tan asimétrico y tan injusto, ¿no? Porque se supone que tendríamos que tener más participación o mejor participación en el futuro de esto. No sé si Leandro te quiere hacer alguna pregunta, agradeciéndote ya, Juan José, por tu tiempo. Sé que sos alguien muy técnico y que conoce mucho la cuestión. A mí personalmente me apasiona el tema, me parece que es
un tema central, nodal del futuro inminente de la Argentina y hay que tratar de comunicar porque hay mucha... Sí. Me engañaron, me dijeron que iba a ser algo cortito. Pero otro día, si quieren, voy al piso y charlamos más tranquilos. Pero te lo pido por favor, Con gusto. Dale, muchas gracias, Juan José. Un abrazo y saludo a la audiencia. Juan José Carvajales. Bueno, es interesantísimo el tema. Alguien que pueda traducir un poco lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Porque te digo, en este caso, más que nunca, es un tema que, salvo Federico Bernal y algunos especialistas en la materia, yo personalmente me apasiona, pero toco de oídísimo. Me meto y leo, encuentro algo de esto y me tiro de cabeza. Y además quiero que Argentina defienda sus recursos, porque nos están pasando los elefantes por atrás mientras pasa lo de esto y lo otro, y nos están desvalijando sin darnos cuenta, Tano. Sí, el tema, a mí lo que me ha dejado esta charla que tuvimos recién con Juan José Carvajales, sí. Que hizo muchísimo hincapié en lo que representa a nivel negocio de compra y venta. Y en el caso puntual de los recursos naturales de un país, hablar solamente de lo que es un negocio, una compra y venta, me parece que es quedarse con un cuarto de la información. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ya hemos vivido históricamente cada vez que le abrimos la puerta a que manejen de forma igualitaria, como señalaba Carvajales, haciendo mucho hincapié en que YPF tenía el 51%, de que se manejen de forma igualitaria las decisiones en cuanto a lo que sucede con el recurso energético. Bien. Yo tengo mis serias dudas. 23-26. Leandro, ¿para dónde vamos? No, para completamos un el tema. comentario, pues no puedo hablar con el invitado, pero sí me quedó alguna duda, ¿viste? Que dijo que el gobierno tenía como idea principal o primordial, digamos, antes de que se vote en el Senado, que el Estado se corra totalmente y que la empresa decida. Claro. Pero después se modificó y el Estado tiene cierto nivel de responsabilidad o de manejo, pero no se sabe bien cuánto. Y ahí nos la jugamos a qué quiere la empresa, o a cuánto te deja la empresa, o cómo es la negociación entre la empresa y el Estado. Y hay una queda zona claro gris históricamente de que la empresa nunca va a regalar nada. O sea, no, pero aparte, ese no se sabe bien cuánto. Claro. Medianamente lo dejó entrever Carvajales recién, cuando te dice las condiciones que quiere la empresa para poner la guita en la Argentina. Sí, son esas cosas. Ahí está el gris. Claro. Pero él dijo igualmente que para su gusto se habían pasado de rosca con las concesiones. Para su gusto, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, tenemos que ir rápidamente a una pausa. Gary Castro en la producción, ¿no? Recordamos, las entradas se están sorteando en el día de hoy. Quien quiera, 3 números del DNI, los últimos del DNI y el nombre. Bien, el señor Carlos Di Mare ha seleccionado finamente, entre finas hierbas, este tema musical. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.